del género lírico que estábamos recordando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la estructura que tienen los poemas, chiquillos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién me puede responder? Tiene versos y estrofas. Ya, Anita, ¿qué cosa dijiste? Que están hechos de versos y estrofas. Ya, tiene versos, estrofa. ¿Qué más tiene? Maxi, Viveros, ¿te acuerdas? Dijimos que tenían estrofa, tenían... ¿Qué cosa más? Tiene rima. Excelente, muy bien, Rima. Maximiliano y Maura, que la Maura contestó en forma interna. Muy bien, tiene rimas, ¿sí? O sea, ya teníamos claro más o menos la estructura del poema y que lo recordamos. Pero además vimos otras cosas en ese texto que venía ahí, porque decía que el género lírico, efectivamente, uno de los textos del género lírico eran los poemas, que eran aquellos poemas que estaban escritos, como dijeron ustedes, en estrofa, en rimas y además tenían versos, ¿sí? Nosotros decíamos que la estrofa era la cantidad de versos, y los versos que eran ¿qué eran los versos, chiquillos? ¿Se acuerdan qué eran los versos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué eran los versos? Las líneas, ¿se acuerdan? La línea. Exacto, muy bien. Los versos eran las líneas, ¿sí? Y ese conjunto de líneas era una estrofa. Excelente, muy bien. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ya, bien. Lo otro, además dijimos que el género lírico, igual que el género narrativo que vimos en la unidad número 1, ¿se acuerdan que dijimos que el género narrativo tenía un narrador, que él nos narraba y nos contaba todo lo que sucedía en la historia? ¿Qué es lo que tiene el género lírico? ¿Narrador o otra cosa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el que respondió? Hablante lírico. El Bastián. Excelente, muy bien. Un hablante lírico. Y este hablante nos cuenta lo que sucede también en el poema. No se llaman narradores, ¿ya? Solo los narradores están en los textos narrativos y en el género narrativo. Aquí en el género lírico encontramos un hablante lírico. Pero además este hablante lírico tenía otras cosas, chiquillos. ¿Qué tenía este hablante? Ariel, apaga el micrófono y no metas bulla, por favor. ¿Sí? ¿Qué más tenía este hablante, las características del género lírico? Este hablante lírico, ¿qué podía tener? ¿Tenía un motivo lírico? ¿Había un motivo lírico ahí? ¿Sí? Maximiliano Rubio, tú también. No van a empezar con problemitas, chiquillos. Debemos respetar si estamos en clase. Es lo mismo que yo estuviera en la sala de clase con ustedes haciendo clase. Así que la cortamos con la falta de respeto, si no yo la clase la dejo hasta acá. ¿Quedó claro? Me imagino que queda claro, ¿no es cierto? Porque están bastante grandes para comportarse como niños grandes, no son ya guaguas. ¿Sí? Yo no voy a aguantar ninguna falta de respeto. Quedó claro, debemos respetar que el resto sí quiere estar en clase. Los que no quieran estar en clase se desconectan. Así de simple. ¿Ya? O efectivamente yo voy a hablar con sus padres. Pero vamos a respetar a todo el resto. ¿Quedó claro, no es cierto? ¿Sí? Me parece. Y qué lamentable que tenga que retar los chiquillos, cuando íbamos bastante bien. Ya, les decía entonces, además del hablante lírico teníamos un temple de ánimo. ¿Qué más tenía el género lírico, chiquillo? Que estaba en nuestra clase número 1, donde recordamos todo esto. El motivo lírico, muy bien, excelente. ¿Qué más encontrábamos? ¿O hasta ahí nomás habíamos visto? ¿O hay otra cosa? ¿Cómo se llamaba el lenguaje que utiliza el escritor o el poeta cuando escribe estos poemas? ¿Se acuerdan que embellecían estas palabras y que lo vimos en la clase pasada? ¿Cómo se llamaba ese lenguaje? ¿Se Lenguaje acuerdan? figurado. Lenguaje figurado, muy bien, excelente. El famoso lenguaje figurado. Y recuerden que además, la semana pasada conocimos dos figuras literarias. ¿Cuáles fueron esas figuras literarias que conocimos? ¿Se acuerdan? Eran dos, solo dos, que eran parte de este lenguaje figurado que utilizaban los poetas, las poetisas. ¿Se acuerdan o no? ¿Se los recuerdo? Yo sí me acuerdo. Y no estoy revisando mi cuaderno. ¿Se los recuerdo? Ya, vimos la figura literaria de personificación y la comparación. Vimos dos figuras literarias. Y la personificación, ¿se acuerdan cuál era?
¿Qué le atribuía yo cosas a otras personas, se acuerdan? La personificación, ¿quién se acuerda? Le daba ¿Personales? objetos de personas. Ya, o sea, yo le atribuía cosas que hacemos nosotros los humanos, acciones que hacemos los humanos a animales o cosas, ¿no es cierto? Esa es la personificación. Y la comparación, ¿se acuerdan que yo les di un ejemplo ahí en la clase? Comparábamos cosas con otras. Ya, exactamente, comparar una cosa con otra. Entonces, esas fueron las dos figuras literarias que nosotros vimos. Ya, chiquillos, van a abrir el cuaderno entonces en la clase número 1, porque vamos a revisar las preguntitas que ustedes me enviaron de la clase número 1, que yo les decía que están bastante bien. Aquí vamos a corregir algunos errores, el que tenga algún error lo corrige, ¿ya? Y sobre todo de la ortografía, chiquillos. Ahí les voy a tirar un poquito la oreja. La ortografía, que se lo he dicho varias veces. Cuando nosotros respondemos una pregunta, comenzamos con mayúscula. Cuando escribo una pregunta, también comienzo con mayúscula y signo de interrogación, ¿ya? ¿Por qué? Porque revisé varias tareas por ahí y la minúscula en todos lados. Y alguna falta de ortografía, pero que mis ojos sangraban, ¿ya? Así que tenemos que tener cuidado y revisar bien, ¿ya? Recuerden que hoy en día uno busca la palabra en internet y sale al tiro cómo se escribe. Y cuando uno la escribe mal, ¿no es cierto? El mismo Google le dice a uno que está mal escrita, ¿sí o no? Sí, ¿ya? Para que vayan avanzando en el tema de la ortografía, chiquillos, así pueden, cuando tengan alguna duda de cómo se escribe la palabra, ustedes van a Google, colocan la palabra como ustedes creen que se escribe, y arribita les va a salir cómo se escribe en verdad, ¿ya? Y eso les sirve para que cuando respondan no hayan tantas faltas de ortografía, ¿ya? Que es lo que más se repite, chiquillos, porque en la redacción vamos bien, ¿sí? Y las respuestas estaban correctas. Lo que sí me llamó la atención, que como que nos vamos desinflando. La primera clase la mayoría mandó su respuesta. En la segunda clase vamos bajando. En vez de ir subiendo, vamos bajando. La primera clase la mayoría, hubieron muy poquitos que no enviaron. En la segunda hubieron muchos más, ¿ya? Y también me di cuenta en la de historia, en historia también, ¿sí? Hay muchos menos que están respondiendo, así que a ponerse al día, chiquillos, ya, porque la idea es que avancemos todos juntitos y no nos atrasemos, ¿ya? Entonces, yo voy a compartir aquí una pantalla y el Santiago me va a responder cuando yo comparta la pantalla si es que se ve o no. ¿Ya, Santiago? Ya. Voy a compartir ahora, ¿sí? Y el Santiago avisa. Espérenme un chiquito. Espérenme un poquito, chiquillo. Todavía no comparto nada. Ahora sí. Ahí sí. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ya, bien. Ya, chiquillos, entonces, como les decía, hoy día vamos a retroalimentar las clases de la unidad número 2. Nosotros hasta ahora hemos tenido 2 clases, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ir revisando. Nuestra unidad, como les dije al principio, se llamaba ¿Qué te hace especial y diferente? ¿Sí? Y que se centraba en el género lírico, con los poemas. En la clase 1, nosotros vimos el poema Todos somos especiales. Y ahí la tarea de la clase 1 era un poquito más extensa que las otras, ya era más larguita, ¿sí? Pero no era tampoco tan difícil de hacer. La clase 2, trabajamos en otro poema que se llamaba Receta para hacer un poema. Y aquí estamos. En la clase número 3 vamos a retroalimentar, a revisar las tareas de la clase anterior, ¿sí? Y además, solo va a quedar que van a tener que leer unos poemas, nada más. Ya no va a quedar tarea, solo van a tener que leer unos poemas que yo les voy a dejar de las páginas del libro, nada más. Yo en LIRMI, además, compartí esto. En las tareas les puse ahí
que compartir la presentación para que la tengan. No la tienen que imprimir, solamente la tienen que tener para ir corrigiendo, ¿ya? No hay que enviar nada, porque cuando creé la tarea y puse sin evidencia, no me tienen que enviar nada, ¿ya? Entonces, para comenzar, ¿sí? Nosotros en la clase número 1 siempre separamos la clase inicio, desarrollo y cierre. Siempre tenemos que hacer algo al inicio, al desarrollo y también al cierre, ¿ya? Y estas eran las preguntitas que ustedes tenían al inicio de la clase en la clase número 1, ¿sí? Donde decía, ¿qué sabes sobre el poema? Donde yo tenía que saber más o menos qué entendían ustedes o qué ya sabían desde antes sobre los poemas. Yo tomé algunas respuestas de sus compañeros, no quiere decir que el resto está mala, ¿ya? No puedo colocar la respuesta de todos si no me queda un PowerPoint gigante y no vamos a terminar nunca, ¿ya? Tomo de algunas personas y voy incorporando. Aquí puse una que dice, el poema es un conjunto de versos separados por estrofa, algunos tienen autor y otros son anónimos. Excelente, muy bien. Y ya lo habíamos conversado al principio de la clase y habíamos recordado la estructura o las características del poema y el género lírico. Luego de eso, ustedes de la información que estaba ahí, ¿se acuerdan de la guía anexa que iba, donde iba explicado paso a paso? Había la información del género lírico y ustedes tenían que crear un mapa conceptual. Yo agregué este mapa porque está bastante bien hecho. Y recuerden que en la unidad número 1 también aprendimos a hacer mapas conceptuales. ¿Se acuerdan que tuvieron que hacer uno, que fue en historia, que tuvieron que hacer un mapa conceptual? Ya. Miren, aquí en este mapa está todo resumido, porque los mapas nos sirven para resumir, está todo resumido, ¿no es cierto?, de lo que estaba escrito en ese cuadrito, que era sobre el género lírico o el poema, ¿ya? Y aquí se los voy a leer yo un poquito, chiquillos, para que me pongan atención. Voy a agrandar un poquito más esto, por si algunos que no ven bien, ¿ya? Ahí dice, el poema es una expresión literaria escrita en versos, agrupado en estrofa y también tienen prosa. ¿Qué contiene el poema? Tiene un hablante lírico, un motivo lírico, un temple de ánimo y un objeto lírico. ¿Qué es? Es subjetiva según el poeta, es decir, autor, porque además decía que era subjetivo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, chiquillos, o no? ¿No? ¿No? Continuamos entonces, ¿ya? Luego venía ya el desarrollo de la clase donde ustedes tenían que responder algunas preguntitas que más que nada eran centradas en ustedes, ¿ya? Eran preguntas así bastante personal porque eran centradas solo en ustedes. Teníamos aquí la primera preguntita que decía, ¿qué característica de tu persona te hace especial y por qué? ¿Ya? Después tenían, ¿cómo son las personas que aparecen en el poema? ¿Con cuáles gustos te identificas tú? ¿Se acuerdan que tenían que identificarte con algún gusto que decía ahí en el poema? Algunos no se identificaron con ninguno. ¿Qué es lo que les hace especial a las personas? Ya. En relación a la primera pregunta, yo aquí tomé una respuesta de algunos de ustedes. Dice, una de mis características es que soy gracioso porque hago reír a mi familia y compañeros, que está muy bien. Cualquier respuesta estaba bien, chiquillos, porque eran preguntas totalmente personales de cada uno de nosotros, ¿ya? Y obviamente estas preguntas van a ser diferentes del otro, porque todos tenemos gustos distintos, hacemos acciones distintas y efectivamente las cosas que nos hacen especial son totalmente distintos al otro, ¿ya? ¿Alguien me quiere compartir alguna respuesta en relación a eso? ¿Qué características de tu persona te hacen especial y por qué? ¿Alguien me quiere responder alguna? Francisca, tú. La pregunta 1, Francisca, ¿quieres compartirla? ¿La que escribiste tú? ¿Esa qué características de tu persona te hacen especial y por qué? Ya. Ya. Mis características son, me gusta pasear en familia, cocinar, hacer TikTok, Ya.
peinar mi pelo y amo el ballet. Ya, excelente, muy bien. O sea, estas son tus características que te hacen especial, ¿no es cierto? Leo, Sí. las tuyas. ¿Qué te hacen especial a ti, Leo? ¿Qué características te hacen especial? Al tiro, tía. Ya, Aquí están. Mis características es ser alegre, ya, mm, y soy solidario. ya, bien. Y yo tengo una, que amas el fútbol, ¿o no? Sí. Ah, ¿viste? ¿Viste que igual los conozco un poquito? Ya, bien. ¿Alguien más quiere compartir alguna de esas respuestas, chiquillos? ¿Alguien más quiere? ¿El Maximiliano? Yo, ¿Quién yo? ¿Quién dijo yo? Janita, Ya, Anita. ¿Cuál pusiste tú, Anita? mi personalidad creativa y temperamento porque siempre estoy buscando qué hacer entre manualidades y dibujos. Y mi temperamento es un poco fuerte, es que me enojo con facilidad. Excelente, muy bien, Anita. Eso lo hace especial a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Sí. Maximiliano Viveros, ¿tú quieres compartir tu respuesta? ¿No? Bien. ¿Quién quiere más compartir su respuesta, chiquillo? José. José, ¿quieres compartir tu respuesta? ¿Está el José? Sí, está el José. Sí. Hola. ¿Quién más quiere compartir su respuesta? ¿Nadie más? ¿No? ¿Avanzamos? ¿Sí? Avancemos. Ya, chiquillos. Dice, la otra pregunta decía, ¿cómo son las personas que aparecen en el poema? Yo aquí tengo una respuesta de uno de sus compañeros. Dice, las personas que aparecen en el texto son diferentes, pero son especiales. Son de distintas medidas, color y gusto. ¿Ya? Excelente. Cualquiera que haya respondido otra cosa, efectivamente también está bien, porque nosotros identificábamos que las personas que estaban ahí en el poema, ¿se acuerdan que estaban aquí? En el texto, en la página número 94 y 95, nosotros si miramos nos dábamos cuenta que tenían distinta estatura, distintos colores, distintos gustos, porque algunos tenían instrumentos, otros estaban con un volantín, otros estaban con matemáticas, ¿no es cierto? Otro escribiendo, y ahí nos damos cuenta lo diversos que somos cada uno de nosotros y que todos nuestros características o gustos o lo que queremos nos hacen especiales de otros, ¿ya? ¿Con cuáles gustos te identificas tú? Aquí me pusieron, me identifico con el gusto por los gatos. ¿Quién más me quiere compartir ahí si se identifica con alguien de ahí, del texto, chiquillo? ¿Quién más? Yo, tía, Ya, dígame. prefiero la diversión y salir al campo en verano. Esos gustos me identifican. Excelente, muy bien. ¿Quién más? ¿La Sofía? Sofía, ¿qué pusiste tú en esa? ¿Con cuáles gustos te identificas tú? De lo que nosotros habíamos visto del texto de la página 94 y 95. La Sofía está por ahí. Sofía. Tía, dice que no quiere responder. Ah, ya, bueno, no importa. ¿Alguien más que quiera responder, chiquillo? Tía yo. Dígame nomás. Que me gusta la diversión y a la vez la calma. Ah, qué bueno. A No momentos sé. te gusta la tranquilidad y otros momentos te gusta Sí. más el movimiento. Cuando estoy enojada me gusta estar tratando de reírme, pero no puedo. Es Ya. difícil. Pero está bien, Bueno, súper sí, bien. Ya, eso creo. entonces, continuamos. ¿Qué es lo que hace especial a las personas? Miren, yo les voy a leer lo que me pusieron aquí, ¿ya? Lo que hace especial a las personas es que cada una tiene sus gustos, opiniones, etcétera. Efectivamente, cada uno tiene su gusto, su opinión, su forma de vestir, su forma de andar, su forma de hablar, ¿no es cierto? Y eso efectivamente los hace especiales. Ya al tener un nombre,
un nombre, nosotros, cada uno de nosotros nos hace especial, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros, chiquillos? ¿Sí? ¿Avanzamos? Ya. Estas eran, quiero que me pongan atención acá, las preguntas que estaban en el libro en la página número 95, ¿sí? En la página 95 ustedes tenían 5 preguntas que tenían que responder y que eran todas relacionadas con lo que habíamos leído, con los gustos, con los versos que se sintieron identificados ustedes en el poema, qué efecto lograban las rimas en el poema, ¿no es cierto? Distintas preguntas en relación a eso, ¿sí? ¿Con qué versos del poema se sintieron identificados y por qué? Mira, aquí yo les voy a leer uno que puso un compañero. Dice, yo me siento identificado con el verso 10 y 11, que son, otros prefieren la calma, salir al campo en verano, porque me gusta la calma del campo y sentir el calor del sol en verano. Complementar esa respuesta, chiquillo. ¿Quién más quiere compartir con qué se siente identificado? ¿Con qué verso se sentía identificado? Juan Ignacio, ¿tú quieres compartir esa respuesta? ¿No? ¿No? Bien. ¿Quién más quiere compartir? ¿Con qué versos del poema se siente identificado? ¿Nadie más? ¿No? Ya, avanzamos entonces. Pregunta acá, dice, expliquen con sus palabras qué entienden del poema leído y qué emoción les transmitió. Lo que entendí fue que tenemos que ser nosotros mismos y no fingir ser otras personas. La emoción que me transmite el cuento fue seguridad. Excelente. Muy buena respuesta, ¿no es cierto? ¿A quién le transmitió otra emoción, chiquillo? Leonardo, ¿a ti qué te transmitió el poema? Micrófono. Me transmitió enseñanza. Ya, pero ¿alguna emoción? Alegría, tristeza, felicidad, ¿no? Solo te transmitió enseñanza, ¿sí? Sí. Francisca, ¿tú? ¿Qué te transmitió a ti, Francisca? Alegría. Alegría, muy bien. La Martina Madrid está por ahí. Martina. La Martina. Sí, ayuda. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? El Maxi Vivero. Maxi, ¿a ti qué te transmitió? ¿Qué emoción? Tristeza. ¿Tristeza? ¿Por qué te transmitió tristeza? Porque en ¿Verso? la última estrofa ¿Ya? me hizo llorar. ¿En serio? Mira, qué emotivos eres. Pero de por sí los poemas son como emotivos, ¿no es cierto? Como que generan eso un poquito. Ya. Bien, excelente. Continuamos. ¿Qué efecto se logra en el poema con el uso de rima en los versos? El efecto que logra es que suena más bonito, suena como canción. Efectivamente, chiquillo, las rimas que están en los versos, efectivamente le dan como una musicalidad a los poemas y suenan como que fueran canciones, porque dentro del género lírico, aquí les voy a comentar, las canciones son parte del género lírico. Obviamente canciones que tengan una letra, que tengan versos, cosas así, ¿ya? No como el reggaetón que escuchan hoy en día, chiquillos. ¿Sí? Ya, efectivamente las canciones son parte del género lírico, ¿ya? Y hay otros tipos de textos más que son parte de este género lírico. Muy bien. Después decía, explica el significado de la siguiente estrofa. Algunos muy inteligentes ganan siempre al concursar, pero intentarlo es más importante que lograr el primer lugar. Y aquí yo voy a leer una respuesta que me gustó bastante. Dice, no siempre hay que ser el primero, lo importante es intentarlo. Muy bien. ¿Quién opina lo mismo o lo contrario, chiquillos? ¿Hay alguien que opine algo distinto? ¿Sí? ¿Hay alguien que opine algo distinto o ustedes creen que eso está bien? ¿Leo? ¿Sí? Está bien eso, ¿no es cierto? O sea, la idea es intentar, no necesariamente que yo tenga que estar sacándome siempre el primer lugar. Yo tengo que intentar siempre, siempre
de hacer mis cosas y no participar porque voy a ganar, ¿no es cierto? Esa no es un objetivo. Es súper rico ganar, ¿no es cierto? Pero la idea es intentarlo, ¿sí? Muy bien. Y 5, que tenía que ver con el hilo conductor que estábamos viendo en la clase. El poema se titula Todos somos especiales. ¿Qué te hace especial y diferente? Que es muy parecida a la pregunta que vimos anteriormente, ¿ya? Era lo mismo, lo mismo, lo mismo. A mí me hace especial ser bondadoso, honrado y cariñoso. Y yo ya conocí la respuesta de algunos de ustedes, ¿sí? Y vamos a la parte del cierre de la clase número 1, chiquillos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿No? ¿Pueden prender el micrófono para decirme? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? No. ¿No? ¿Estamos claros? No. No. Ya. Vamos, chiquillos, escúchenme. No. ¿Vamos ahí o vamos muy rápido? No. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vamos bien. Apaguen entonces los micrófonos nomás Sí. ahora. Vamos bien. Muy bien. Apaguemos el micrófono. ¿Sí? Apaguemos el audio ahora. Bien. Vamos a revisar el cierre. Mire, y quiero que me pongan atención acá porque en el cierre ustedes tenían 3 preguntas que eran con alternativas, ¿no es cierto? Las cuales yo no respondí porque quiero que me respondan ustedes ahora, ¿sí? Yo un poquito acá voy a agrandar la presentación y no los voy a ver a ustedes, solo ustedes me van a ver a mí, ¿ya? Ahí están las 3 preguntas, porque cuando ustedes me respondan, yo voy a marcar la respuesta, ¿sí? La primera pregunta. ¿Quién me puede leer la primera pregunta, chiquillos? Ahí. Ahí sí. ¿Quién puede leer la primera pregunta? Yo, Ya. ¿Quién me dijo yo? Lanita, Ya, Anita. Después el otro, el que dijo yo también. Ya, Anita, tú lee la primera. ¿por qué el texto leído es un poema? Ya. Yo le voy a dar la alternativa, ¿no es cierto? Me lo está preguntando por qué el texto leído es un poema. Está escrito en verso estrofa. B. Tiene un narrador y personajes. Chiquillo, el género lírico tiene narrador. El género lírico, chiquillos, tiene narrador. ¿Qué tiene? No, ¿Qué tiene? hablante lírico. Excelente, muy bien, chiquillo. Hablante lírico. Ya. Lo que C. dijeron. Usa diálogos y monólogos. D. Entrega información importante. ¿Cuál entonces es la alternativa correcta de esta pregunta, chiquillo? Que está escrito en versos y estrofas. Excelente, muy bien. Entonces vamos a marcar que me tome medio chueco. Ahí, ¿ya? Bien. Pregunta 2. ¿Quién me va a leer la pregunta 2? ¿Alguien quedó después de la Anita? ¿Quién más dijo yo? No. ¿Quién es el yo? Tienen que decirme nombre, pues chiquillos. Recuerden que no los veo. Me están Santiago viendo ustedes a Quiñones. mí. Ya. Santiago, léeme la pregunta 2. ¿De qué se trata el poema trabajado en esta clase? Ya, bien. ¿De qué se trata entonces el poema trabajado en esta clase? A. Cada persona es especial a su modo. B. Somos especiales porque somos los mejores. ¿Creen ustedes que esa es la respuesta correcta? No. Somos No. especiales porque somos los mejores. No. La A, la A. Ya, bien. El gusto por los animales nos hace especial. Uno es especial solo si brilla en lo que hace. ¿Cuál sería la Del. respuesta correcta entonces? A. Cada persona es especial a su modo. Es la A, chiquillos. Miren, cada persona es especial a su modo y lo habíamos conversado. Yo les dije, no es la B, para que vayan arreglando su tarea, chiquillos, ¿ya? Vayan ahí modificando, ¿sí? Y 3, ¿quién me puede leer la 3? Yo, ¿Quién es el yo? Felipe. Ya, Felipe, lee la 3, Felipe. ¿Qué emoción transmite el poema trabajado en esta clase? Ya. ¿Qué emoción transmite entonces el poema trabajado en la clase? A, alegría. B, tristeza. C, rabia. Y D, miedo. ¿Cuál sería la correcta, chiquillo?
La A. ¿Alegría? Excelente, muy La- bien. Excelente, muy bien. La Muy bien. ¿Se dieron cuenta, chiquillos, que las tres preguntas tenían de alternativa la letra A, que eran las correctas? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta o no? Sí. Ya, ahí yo voy a checar para verlos ahora porque recién no lo veía, donde agrando la pantalla se pone por completo y ya después no los veo. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros con la clase número 1? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Ignacio, ¿estamos bien? Sí. Ya. Sí. Ya. Bien, avanzamos. Entonces, ahora vamos a la clase número 2. La clase número 2, nosotros chiquillos trabajamos en el texto, la página 98 y 99. ¿Qué vimos aquí? Trabajamos directamente y nos centramos en el lenguaje figurado, donde vimos dos figuras literarias que yo le nombré al principio cuando hicimos este resumen, ¿no es cierto? Vimos la personificación y la comparación. Y además, ¿qué hicimos? Ampliamos vocabulario porque trabajamos con tres palabras: frondoso, paciente y salpicar, ¿ya? Y ustedes tenían que hacer algunas actividades también al inicio, al desarrollo y al cierre, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Ya. Entonces, la primera pregunta que ustedes tenían al inicio, ¿ya? Porque nosotros ese día vimos el lenguaje figurado, nos centramos en dos figuras literarias, tenían que efectivamente responder esta pregunta, que ¿cómo creen que los poetas se inspiran para escribir un poema? ¿Quién me quiere responder? No voy a leer la pregunta que... Yo, tía. Yo. Dígame, Camila Zúñiga. Camila, dígame, Zúñiga, Camila. Que se inspiran en sus sentimientos y pensamientos, lo que sienten en ese mismo momento. Excelente, muy bien. Los poetas chiquillos o los poetisas de cualquier, se han dado cuenta que cualquier cosa ellos hacen un poema, tienen esa facilidad. O sea, yo estoy mirando la lámpara, si soy poeta o poetisa, pero no soy, y puedo crear un poema de la lámpara. Estoy mirando acá atrás mi closet y puedo crear un poema del closet. ¿Se dan cuenta la facilidad que ellos tienen para crear poemas, ¿no es cierto? Tienen una imaginación tremenda, gigantesca, y utilizan este lenguaje figurado, ¿ya? Nosotros efectivamente en esta clase teníamos que entender un poquito bien el lenguaje figurado para poder entender los poemas, porque a veces están escritos con este lenguaje que dijimos, figurado, que a veces no entendemos de qué está hablando, ¿ya? Y se nos hace muy difícil entender los poemas, ¿sí? Luego venía la misma pregunta y que tenía que ver con los aprendizajes previos que estaban en la página 98. ¿Se acuerdan que a algunos les faltó hacer esa parte? El cuadrito que tenían al ladito en la página 98 decía mis aprendizajes previos. Y volví a preguntarles ahí, ¿qué ideas o características recuerda de los poemas? Registra aquí. Y yo voy a leer esta respuesta que la encontré muy buena. Las características que recuerdo siempre es que es un texto lírico conformado por estrofas, versos y rimas. Son creados por lo que sienten los poetas. Excelente, muy bien, ¿ya? Y luego tenían que leer sobre el lenguaje figurado y responder esta preguntita, ¿sí? Tenían que identificar de qué se estaba hablando en el poema, porque aquí vemos una estrofa. ¿Es una estrofa o una rima? ¿O un verso? ¿Qué es eso? ¿Que está en azul? Verso. Un verso. Excelente, muy bien. Si han aprendido, Verso. muy bien. Es un verso. Tengo un verso ahí de un poema en la cual ustedes tenían que identificar de qué se estaba hablando. Y aquí se estaba utilizando una figura literaria para poder identificar. Y decía, ¿quién la quiere leer? ¿La ven bien ahí para leerla? Yo. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? La Josefa. Ya, Josefa. Ah, Aquí donde estamos en el 3, en el azul. ¿Quieres que lo agrande un poquito? ¿Lo agrando, chiquillo? ¿pero lo leo? Sí, lee nomás, Josefa. El blanco algodón del cielo se mueve con el viento. Excelente, muy bien. Y ustedes tenían que identificar ahí de quién se estaba hablando, ¿no es cierto? Porque decía,
el blanco algodón del cielo, como dijo la Josefa, se mueve con el viento. ¿De quién están hablando ahí, chiquillos, entonces? De Las nubes. De las nubes. Las nubes. De las nubes. Muy bien, esa era la Las nubes. respuesta correcta, de las nubes. Muy bien. Se dan cuenta que cuando uno logra comprender ciertos contenidos como el lenguaje figurado y que vimos la personificación y vimos la comparación, a veces se nos hace más fácil también entender cuando leemos poemas porque se utiliza mucho el lenguaje figurado. Yo creo que del 100% del poema se ocupa casi un 90%, ¿sí o no? Donde ocupan la personificación, la comparación, y hay muchas más, pero nosotros llevamos 2, y de ahí vamos a ir conociendo las otras, ¿ya? En las próximas clases. Está la hipérbole, hay cantidad, y yo creo que hay como, no recuerdo exactamente un número, pero creo que hay más de 10. Profesora, si me acuerdo, creo que también está la metáfora por ahí. La metáfora, muy bien. Las onomatopeyas que se utilizan en los cómics, porque en los cómics también se utilizan el lenguaje figurado, que son las onomatopeyas. Excelente, muy bien, chiquillos. Ya avanzamos. Luego de eso, que este era el inicio de la clase número 2, teníamos el desarrollo, ¿sí? Que habían 2 preguntitas ahí en relación al poema. ¿Cómo se llamaba el poema, chiquillos? A mí se me olvidó. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el poema, Maxi? Viveros. ¿Cómo se llama el poema, Maxi? Que yo no sé cómo se llama. Sí, ya estamos en el segundo poema. Sí, mi amor, en la segunda clase, segundo poema. Ya, gracias. Una receta para hacer un poema. Excelente, muy bien. Receta para hacer un poema. ¿Y quién es la autora de este poema? ¿Quién me puede decir? Juan Ignacio, ¿tienes tu libro ahí? ¿No? Bastián, ¿quién es la autora de este poema? Que tiene un apellido súper largo. Ya. Elsa Bornemann. Ya, bien. ¿Y de qué país es ella? ¿Sale al lado de quién? Argentina, muy bien, Bastián. ¿Ya? De Elsa Bornemann. Argentina. Bornemann, y claro, escritora argentina. Y ella efectivamente escribió este poema que era receta para hacer un poema, porque además nos estaba indicando qué se necesitaba para hacer un poema. Y yo quiero hacerle unas preguntas, chiquillos. Si yo les digo, chiquillos, tienen que traspasar este poema al formato de una receta, ¿se podría traspasar a un formato de una receta? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cierto? Excelente, Sí. sí se puede pasar. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene el formato de una receta, chiquillo? ¿Qué es lo que tiene primero arriba? Los ingredientes. Los ingredientes. Los ingredientes. ¿Y después qué viene? La preparación. La preparación. Muy bien. Entonces, La preparación. muy bien. Yo efectivamente podría pasar este poema a un formato de receta, ¿sí? Y la receta no es un texto del género lírico, pero sí lo puedo traspasar, ¿ya? Muy bien. Entonces, las 2 preguntitas que ustedes tenían que responder ahí en relación a cuando leyeron el poema, que era un poema cortito, ¿no es cierto? ¿Cuántas estrofas tenía el poema? A ver si aprendieron. ¿Cuántas estrofas tenía el poema? 4. 4. Excelente, muy bien, 4, ¿ya? Decía, ¿qué emociones les transmitió el poema? Y aquí a cada uno nos transmitía también una emoción distinta. ¿Por qué? Porque es una pregunta personal para cada uno. A lo mejor a mí me transmitió tristeza, a lo mejor al Leo le transmitió alegría, al Maximiliano le transmitió felicidad, distintas cosas, ¿ya? Aquí yo les voy a leer lo que puso una compañera o compañero, no me acuerdo muy bien. El poema me transmitió relajación, paz y cariño. ¿A quién le transmitió otra cosa? Juan Ignacio, ¿a ti qué te transmitió el poema? Yo puse que no me transmitió nada. ¿No te transmitió nada? Nada, absolutamente nada, ni calma, ni nada. Chiquillos, dejemos de conversar por el chat porque estamos en clase. Yo. ¿Quién dijo yo?
El Maxi Vivero Maxi, dime, ¿qué te transmitió a ti? me transmitió alegría y esperanza. Bien. ¿Quién más quiere compartir? Josefa. ¿Está la Josefa por ahí? Josefa, ¿a ti qué te transmitió? Ay, no sé. No sé qué ¿No me sabes transmitió. No, no sé. nada? A lo Nada. mejor no te transmitió nada, porque también puede ser como al Juan Ignacio que no te transmitió nada, ¿ya? Bien. Francisca, ¿a ti? ¿Está bien, Josefa? Me Francisca, transmitió alegría. ya, bien. Al Maximiliano Rubio, Maximiliano, ¿a ti qué te transmitió? Alegría. Alegría. Muy bien. Se dan cuenta que a la mayoría pudo que le transmitió alegría, pero está súper bien también que no le transmita nada, porque efectivamente hay poemas que a uno no le transmiten nada, porque puede ser también el estado de ánimo que está uno, cualquier otra cosa, ¿ya? Bien. Dos, mientras lo leían, ¿qué imágenes se vinieron a su mente? No sé si a ustedes les pasa, chiquillos, cuando leen libros o leen un texto, un cuento, un poema, uno se imagina cosas, se empieza a imaginar o vienen imágenes a su cabeza o cuando le hablan de una persona, uno se está imaginando a la persona, suele suceder, ¿ya? Aquí la compañera o el compañero puso las imágenes que se me vino a la mente fue el mar, con muchas estrellas en el cielo, la luna llena y la brisa marina. Excelente, muy bien. ¿A quién más se le vino imágenes a la mente? ¿Al resto, chiquillos? ¿Quién más quiere compartir? Tía, a mí. Camila, ¿tú? Me imaginé a una araña y me dio después escalofrío. ¿En serio? Sí. Bien. ¿Quién más quiere compartir? Yo, ¿Quién? Yo, dígame el yo. el Santiago. Santiago, dime, ¿qué te transmite? O sea, ¿qué imágenes se te vinieron a la cabeza a ti, Santiago? Yo me imaginé una persona ¿Ya? en un cuarto oscuro que seguía los pasos que decía en el poema. Ah, lo que salía ahí en el poema. Ya, excelente, muy bien, Santiago. ¿Quién más? Francisca, ¿tú quieres compartir? ¿Qué imágenes se te vienen a la mente? ¿Sí? Yo, Maximiliano, Vivero, Viveros, Riveros, Viveros, Viveros. Viveros. Ya, el Maxi de ahí, Francisca, ¿tú ya? Bien, Maxi, dale. Me imaginé, estaba jugando fútbol. Ya, bien, puede ser. Francisca, ¿tú? Francisca. ¿Qué suena? A mí, mi celular, chiquillo, que me están llamando, pero no pongamos atención a eso. Francisca, No, es que no imaginé nada. ¿no se te vino nada a la mente? ¿No? No. Ya, está bien. Está súper bien, chiquillos. Si es válido, todo es válido. Si sintieron algo o no sintieron algo. Si se les vino a la mente ideas o no se les vino imágenes a la mente. Eso está súper bien. No quiere decir que está mal. ¿Ya? Excelente. Luego de eso, tenían las actividades en la página número 99, que yo aquí les pegué algunas cositas, ¿sí? Y ahí fui uniendo, ¿cuál? Ahí estuvieron bastante bien, porque además son palabras que no son desconocidas por ustedes, porque yo creo que las conocen bastante bien estas palabras, y no son conceptos difíciles, ¿ya? Aquí nosotros decíamos que tenían que colocar efectivamente una palabra o un sinónimo de frondoso, de paciente o de salpicó para continuar la lectura, ¿no es cierto? Aquí yo estas puse, ¿sí? Estas coloqué yo, las que colocaron ustedes también están bien, ¿ya? Dice frondoso, el pudú se ocultó en un bosque, decía frondoso, y yo puse con muchos árboles, porque frondoso es algo que tiene muchos árboles. Del sur, donde no entraba ni un rayo de sol. Paciente, tuve que ser o tuve que estar tranquilo para esperar su turno en la fila. Salpicar, el agua de la lluvia moja los vidrios de mi ventana, ¿ya? Y así yo podía colocar efectivamente sinónimos que significaban lo mismo, ¿sí? De frondoso, paciente y salpicar. Además, estas palabras, en el contexto que estén o en el contexto del texto que estén, puede significar otra cosa, porque además yo les decía que yo puedo ser paciente de un médico, ¿no es cierto? Y significa otra cosa,
No es que yo estoy ahí tranquila esperando, sino que soy un paciente, un usuario del médico, ¿ya? Que significa otra cosa según el contexto en que esté, ¿sí? Y aquí ustedes tenían que colocar efectivamente, identificar cuál era el concepto que estaba cada uno. La niña ahí con el vaso efectivamente era salpicar. Estas personas que andaban en el bosque era frondoso. Y aquí, con el ver la cara de los personajes que están jugando naipe, era obvio que era paciente, ¿ya? Porque tenía que esperar su turno para poder sacar el naipe, ¿sí? Y luego tenían que unir, para que vayan revisando, chiquillos, y haciendo sus tickets en el cuaderno. Si tienen que complementar algo, lo van complementando, ¿ya? Entonces, decía, frondoso. ¿Quién me puede leer con cuál yo uní? ¿Con cuál será la correcta? ¿Quién lo puede leer? Frondoso, ¿con cuál va? No, tía. Ya, lea, Francisca. Después el resto, ¿ya? El que venía Ya después. decía, Anita. Ya. Frondoso, ¿con cuál va, Francisca? Léeme, ¿con cuál de los tres va? Que tiene muchas hojas y ramas. ¿Quién quería paciente que también me había dicho yo? Yo, tía, la Anita. Anita, tú, el paciente. Pero no me... Que, que tiene tranquilidad para esperar, hacer o soportar algo. Muy bien, excelente. Y la última, salpicar, ¿quién la quiere leer? ¿Quién la quiere leer? Yo. Ya. Zúñiga, la Camila. Salpicar. Ocurre cuando salta un líquido en forma de gotitas sobre algo o alguien. Excelente, muy bien. Chiquillos, ¿por qué trabajamos nosotros con estos tres conceptos? Porque en los poemas que van a leer, que yo les voy a dejar que tienen que leer, van a salir estos conceptos. Entonces, la idea es que nosotros lo hayamos trabajado antes y yo sabía que efectivamente eran conceptos fáciles de entender y no eran difíciles. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? ¿No? Muy bien. Continuamos. Y aquí viene el cierre de la clase número 2. Y que también teníamos alternativas que completar. Voy a hacer lo mismo, la voy a agrandar, recuerden que no los veo, ¿sí? Voy a sacar el lapicito para que quien quiere leer y me den la alternativa, ¿sí? ¿Quién quiere leer el primero? Y yo le dice, ¿quién es el yo? Tienen que decirme nombre, pues chiquillos. Yo, Hernández. ¿Ariel? Ya. Vamos a dejar al Ariel primero y después el que sigue, ¿ya? Ya, Ariel, en la primera pregunta. ¿Cuántos versos tiene este poema? Ya. Decíamos A8, B9, C11 y D13. Chiquillos, recuerden, no estrofas, versos. ¿Cuánto tenía? 8. 8. ¿Cuántos versos tenía? 8. 8. 8, excelente. ¿Cómo se llamaba ese poema, chiquillo? El que estaba en la guía complementaria. ¿Se acuerdan? Hacer un poema. Hacer un poema. No, no. No era receta para hacer un poema, era el otro, el que estaba al cierre El de la... barquito de papel. El barquito de papel, El excelente. abanico con su Este vuelta. tiene 8 versos, porque, escúchenme, el receta para hacer un poema no tiene 8 versos, tiene mucho más, ¿ya? Esta ustedes tenían que responderla con el poema que estaba en el cierre de la clase, que alguien me dijo ahí que era el barquito de papel, ¿sí? Ya, 2. ¿Quién me puede leer la pregunta 2? Yo, Ya, ¿quién es el yo? Felipe Torreta. Ya, Felipe. Y Turrieta, lea nomás. ¿Cuál de los siguientes versos corresponde a una personificación? Ya, y aquí entramos, chiquillos, a lo que vimos también en la clase, porque el cierre siempre hay actividades para saber si yo aprendí lo de la clase, y nosotros vimos la figura literaria de personificación en esa clase, ¿ya? Entonces decía, lo que nos leyó el Felipe, ¿cuál de los siguientes versos corresponde a una personificación? Hice un barco de papel en la fuente de mi casa. ¿Eso es una personificación? ¿Le estoy dando atribuciones humanas al barco de papel? No, ¿no es cierto? No. El abanico con su fuerza, miren, escuchen, el abanico con su fuerza sopla sobre él. Con la mitad de un periódico hizo un barco de papel.
En la fuente de mi casa le hice navegar muy bien. ¿Cuál es la correcta aquí? La B. La B, excelente. La B, El la B. abanico, La chiquillos, B. La B. al abanico yo le estoy dando atribuciones de una persona humana a una cosa que es un barco de papel. Y decía que el abanico con su fuerza sopla y sopla, porque el abanico no sopla, somos nosotros los que soplamos. Entonces, eso me daba la clave para decir que era una personificación. Muy bien. Y última pregunta. ¿Quién me lee la última pregunta? Yo. Yo. Yo quiero. Juan ¿Quién Ignacio. dijo yo quiero? ¿Quién dijo yo quiero? Juan Ignacio. Leo. Yo. Ya, Juan Ignacio, si nos quedan todavía. Juan Ignacio, tú dale. ¿De qué se trata este poema? Ya, ¿de qué se trata este poema? Ah, de un niño y su hermano, su hermoso abanico. ¿Hablaba de un abanico el poema? Sí, pero ¿hablaba de que el niño tenía su hermoso abanico? No. ¿De un barco navegando en el mar? ¿De un abanico que sopla fuerte o de un niño y su barco de papel? ¿Cuál es la correcta? La La B. B. La D, La B. la correcta. La D. Ay, yo La puse la D. B. ¿Quién puso la B? Yo. ¿Quién yo? Pero dígame quién es el yo. ¿Quién es yo? La Josefa. Josefa, ¿pusiste la B? No, pues no era la B, era la D de un niño. Lamentable. Niños, miren, No es. a ver, Lamentable. escuchemos un poquito, apaguemos micrófono. Escuchemos un poquito y apague el micrófono, ¿sí? A veces, cuando nos preguntan de qué se trata el texto, de qué se trata el poema, tenemos que leer solo el título y nos vamos a dar cuenta de qué trata el texto, el cuento, el poema, la fábula, lo que le estén preguntando. No todas las veces, pero sí a veces. Y acá, si yo leía el título de ese poema que estaba en el cierre de la clase, me podía dar cuenta de qué se trataba, ¿ya? Los que tienen mal ahí van corrigiendo, ¿sí? ¿Claro hasta ahí, chiquillos? ¿Alguna duda, consulta o pregunta? Nel. ¿No? ¿Lo arreglaste, no, Camila? ¿Quién se equivocó? La Josefa. Equivoqué. ¿Quién? La La Josefa. La Josefa también. ¿Y la Camila también? No, yo tengo bueno. Ah, ya era la José. Es que te había escuchado a ti, parece, Camila. Es que donde hablaron todos al mismo tiempo. Chiquillos, recuerden el chat, no conversar en el chat, porque mientras yo estaba pasando se sentía el sonido, así que respeten eso, ¿ya? Entonces, hasta ahí estamos claros con las dos clases, ¿sí? ¿Qué aprendimos en estas dos clases, chiquillos? ¿Aprendimos algo o no? ¿Quién me puede decir qué aprendimos? Anita, ¿me puedes decir tú qué aprendimos en estas dos clases? ¿O qué recordamos de cosas que ya sabíamos, trajimos a nuestra mente nuestros aprendizajes previos? Anita, Aprendimos sobre. Repasamos sobre los versos y las estrofas. ya de los ¿Repasamos? poemas. ¿Sí? Sí. Bien. Francisca. Bien, bien, Anita. Vamos a dejar al resto, ¿ya? ¿Sí? Francisca, ¿qué más aprendimos en estas clases, en estas dos clases? Personificación y comparación. Ya. ¿Y cómo se llaman esas? Figuras literarias. Literarias. Muy bien, figuras literarias. O sea, conocimos dos figuras literarias, reforzamos el tema de los poemas, logramos efectivamente entender qué se nos estaba preguntando, o sea, tuvimos mejor comprensión lectora. Excelente. Chiquillos, la clase de hoy, que es lo que vamos a ver, y quiero que me pongan atención aquí, ¿ya? Y quiero que pongan mucha, mucha atención. En la clase de hoy, que yo les voy a dejar solo leer ciertos poemas nada más, no hay tarea, no tienen que subir nada al IRMI porque no hay envío de tarea, solo tienen que leer. ¿Por qué? Porque el próximo lunes 29, aquí se van a poner contentos, el próximo lunes 29 es feriado, así que no tenemos clase, ¿ya? Es feriado, hoy que está, pero ¡Vamos! Rivero. ¿Quién? Francisca.
El martes 30 es mi cumpleaños. Ah, qué bueno. Entonces nos va a llegar. Cumpleaños. Cumpleaños. Sigamos la clase, chiquillos, de ahí hablamos de ese tema, ¿sí? Feliz cumpleaños. Para que no nos dispersemos tanto. Yo les decía que el lunes 29 es feriado, no vamos a tener clase, y nos vamos a volver a juntar el lunes 6 de julio, ¿ya? Vamos a seguir en la unidad número 2, porque esta unidad número 2 tiene más clases, ¿ya? La unidad número 2 que vamos a continuar el lunes 6, y el lunes 6 también vamos a hacer clase online, ¿sí? Va a ser clase online también el lunes, que yo después voy a subir todo, les voy a mandar la invitación, todo tal cual como hasta ahora, ¿sí? Y aquí tienen que tener leído los poemas, porque yo voy a hacer la clase ahí mismo, les voy a hacer las preguntas y ustedes van a tener que responder en la misma clase online, ¿ya? No se van a llevar tareas, ni las van a traer respondidas desde antes como lo hemos hecho hasta ahora, sino que en la misma clase yo les voy a hacer recordar los poemas que tenían que leer, porque esa es la tarea que va a quedar, leer los poemas, y les voy a hacer preguntas ahí mismo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si leyeron o no? Porque van a ser capaces de responderme la pregunta. Si no leyeron, no van a poder responderme la pregunta. ¿No es cierto? ¿Sí? Ya, bien. Chiquillos, mire, quiero que me pongan atención acá a esta diapositiva. Esto también está en LIRMI, ¿sí? También está adjuntada el PPT, este PowerPoint, ¿ya? Poemas sobre nuestros orígenes. Estos 6 poemas que van a leer habla sobre nuestros orígenes, ¿ya? Y además van a salir las palabras que trabajamos la clase anterior. Estas 3 palabras, frondoso, paciente y salpicar. Recordar que cuando leen, también al ladito en el texto, ¿no es cierto?, vienen algunas palabras destacadas con color rojo para que lean en las orillas del texto qué significa, ¿sí? Van a comenzar a leer desde la página 100 a la 105. Son 6 poemas. El primer poema es Canción de Risa y Llanto, que está en la página 100. El segundo poema, Estados de Ánimo, de la página 101. El tercer poema se llama A la Plaza, en la página 102. ¿Sí? El cuarto poema se llama La Casa sobre el Mar, y en la página 103. En la página 104 está el poema Justo detrás de mi casa, y en la página 105, Canción de Pescadores. Esos son los 6 poemas que van a leer, chiquillos, y que son cortitos, no son largos, porque lo que más adorna el libro son los dibujos. También salen los autores al lado, para que lean también sobre los autores de cada poema, ¿ya? Porque puede que le haga pregunta también el 6 de los autores, ¿ya? Y sale una pequeña biografía de cada uno de ellos, que fueron autores súper importantes, ¿sí? A mí no me sale pescadores, me sale pescadoras. En mi libro. También, tía, me sale pescadoras. Ay, a mí igual. Entonces yo me equivoqué aquí, es pescadora, chicas. ¿Ya? Gracias por avisarme, es pescadoras. ¿Sí? De nada. Es solo cambiar una letra, la E por la A, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer de las 100 a las 105, que son estos 6 poemas que están acá. Y aquí quiero que me pongan atención. ¿Por qué? ¿En qué nos vamos a centrar en este poema? Nos vamos a centrar en el mundo de las emociones, ¿ya? Para que tengan claro. Entonces dice, leo con el propósito de analizar y comprender las emociones que en esto podemos encontrar. Y aquí yo voy a agrandar, chiquillo, para que veamos bien, ¿sí? Dice el poema Un mundo de emociones. ¿Por qué nosotros decimos que los poemas son un mundo de emociones? ¿Alguien me puede responder? Porque hay muchas emociones. Ya, pero ¿qué más? Sabemos que hay muchas emociones. Porque pueden transmitir emociones. También, súper Es lo que pienso. Ya, está bien. Súper bien. ¿Qué más? Pueden transmitir nuestros sentimientos. Exacto, muy bien. Transmiten sentimientos, puede transmitir estados de ánimo, cualquier otra cosa, ¿ya? Por eso efectivamente nos dicen que es un mundo de emociones. ¿Quién me puede leer? Y aquí nos vamos a centrar, chiquillos, en otra característica del género lírico, en el temple de ánimo. ¿Se acuerdan que ya vimos las figuras literarias
y también estaba el temple de ánimo, que lo vimos en ese mapa conceptual que estaba súper bien hecho. El temple de ánimo es otra característica que traen los poemas y que se centran en las emociones que se transmiten en el poema, ¿ya? ¿Se acuerdan que en la primera clase yo le decía, yo jamás puedo tener un temple de ánimo si estoy leyendo un poema que transmite felicidad? No voy a estar llorando leyendo el poema, ¿estoy transmitiendo la felicidad? No, pues estoy transmitiendo tristeza y el poema me está transmitiendo felicidad y yo estoy con mi temple de ánimo así triste. No puede ser, ¿ya? El temple de ánimo se centra en las emociones del poema, o sea, se tiene que transmitir con la misma emoción que dice el poema, ¿ya? ¿Quién me puede leer este cuadrito que está aquí? ¿Quién no ha participado hoy día? ¿Quién no ha leído nada? ¿Quién puede leer, chiquillo, ese cuadrito que está ahí? ¿Escojo a alguien yo, al azar? ¿La Agustina? ¿Está la Agustina? ¿La Hola. Agustina está? Agustina, ¿quieres leer tú el cuadrito? Bueno, Ya, voy a agrandar, espérame. Ahora sí, ya Agustina. El resto pone atención. el poema Un mundo de emociones. La naturaleza produce distintas emociones que se pueden que pueden ser expresadas a través de distintas artes, como la pintura, una danza y también un poema. En un poema, la emoción del hablante lírico nos quiere entregar en su escrito se denomina temple de ánimo. A continuación vamos a leer algunos poemas que representan las emociones, imágenes o ideas que surgieron al momento de escribir. Muy bien, Agustina, muchas gracias. ¿Ya? Chiquillos, entonces, pónganme atención acá. El que efectivamente nos transmite el temple de ánimo es el hablante lírico. El hablante lírico nos transmite el temple de ánimo que dejó palpado el escritor cuando creó el poema, ¿ya? Los poemas que ustedes van a leer, esos 6 poemas, nos vamos a centrar en las emociones, en el temple de ánimo que tiene cada uno de los poemas, para que se pongan atención cuando los lean, porque yo les voy a preguntar, ¿qué temple de ánimo tendrá cada uno de los poemas? ¿Sí? Voy a hacer la pregunta en la clase del 6, ¿sí? Y por último, y esta es la única pregunta que tienen que tener respondida y no la tienen que subir a ningún lado, sino que tiene que estar escrita en el cuaderno. Recuerden que nosotros siempre colocamos en el cuaderno la fecha de hoy. Hoy estamos 22 de junio del 2020, clase número 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Y colocan la pregunta que yo les tengo escrita acá. ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de leer un poema? Miren, pregunta totalmente personal para cada uno de ustedes. Solo esa pregunta. ¿Qué es ¿Lo lo hacemos más al tiro? difícil? Escríbanlo nomás, chiquillos, por mientras, escriban. ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de leer un poema? Ya leo, escriban todos la pregunta. ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de leer un poema? ¿Sí? ¿Le escribieron, chiquillos? No, espera, tía. Maximiliano. Esta pregunta va a ser la pregunta, chiquillos, escúchenme, esta pregunta va a ser la pregunta de inicio que vamos a tener en la clase del 6 de julio, ¿ya? Así que la tienen que tener respondida para ese día porque yo se la voy a volver a preguntar. ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de leer un poema? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Escribieron todos? Santiago, Maximiliano, Agustina, Valentina, Anita, Fernando, Nicolás. ¿A cuánto está? Hoy día estamos a 22. Terminé. Víctor, ¿escribiste también, Víctor? ¿Sí? ¿Todos? Ya, entonces, esa pregunta me va a quedar al inicio de mi clase número 4, que va a ser el 6 de julio. ¿Ya? Chicos,
Voy a dejar de compartir la pantalla para poder verlos a todos. Vamos a guardar todos los cambios que hice. ¿Sí? ¿Ya? Aquí quiero hacerles una consulta. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta? ¿O hasta ahí estamos bien? ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Está claro hasta el momento? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Sí? Sí. Ya, chiquillos. Si algunos, apaguen un poquito el micrófono, si alguno de ustedes no alcanzó a ver bien la respuesta de alguna pregunta, el PPT, recuerden que el PPT, que es el PowerPoint, está en Learn.me, ¿ya? Yo les coloqué ahí material, clases online, ahí está. Recuerde que esta semana no tenemos tarea para el lenguaje, solo tienen que leer los poemas de las 100 a las 105, que son 6 poemas cortitos, y tienen 2 semanas para eso, esta y la próxima, porque recuerden que el próximo lunes es feriado, ¿sí? Ya, ¿alguna consulta, ninguna? ¿Están seguros? ¿Es ahora o nunca? Ninguna, tía, ninguna. ¿Ninguna? ¿Alguien? ¿Juan Ignacio? Ninguna. ¿No? ¿La Camila? Tía, ¿La Camila Garrido? ¿Quién me estaba? Yo ando bien. ¿Sí? ¿Y la Camila? tía, La otra Camila. La Camila Garrido. ¿Yo? Camila, ¿estás bien? ¿Alguna consulta, duda? No, nada. Ya, bien. Ahora, listo. Terminamos con la clase de hoy, chiquillos, súper bien, pero no se desconecten porque yo les voy a comentar algo ahora, ¿ya? Voy a dejar de grabar porque ya terminamos la clase, así que súper bien. Bye. ¿Ya?